El informe final es la última etapa del proceso de elaboración de la tesis. Consiste en comunicar los resultados del proceso mediante un texto escrito. La estructura del informe final de la tesis se puede apreciar en la gráfica que se representa en la diapositiva. A continuación explicaremos cada uno de los elementos que conforman el informe final de tesis. La portada. La portada debe de incluir el nombre de la universidad, nombre de la escuela, título de la tesis, nombre y apellidos del estudiante, número de carnet, que en este caso es el DPI, número de registro académico, que es el número de carnet que nos asignaron cuando ingresamos a la universidad, nombre del asesor de tesis, lugar, día, mes y año. El cuerpo de la tesis inicia con el índice o tabla de contenido. Este ordena los títulos de los marcos, las subdivisiones de estos y el número de las páginas en la que comienza a tratarse cada uno de ellos. También se incluye un índice aparte para los cuadros, para las gráficas, figuras o fotografías que estén en el contenido de la tesis. El resumen es una parte importante, fundamental en una tesis, ya que debe de representar de forma sencilla y exacta los aspectos esenciales de la investigación. En el gráfico pueden observar los elementos que conforman el resumen de un informe final de tesis. La introducción se redacta una vez concluida la tesis y presenta un panorama general acerca del contenido de la misma. Es importante que en ella describamos los capítulos que conforman y una breve descripción de los mismos. El marco conceptual, su función principal es ubicar al lector en lo que está por leer y se redacta en tiempo pasado. El marco teórico debe de ser redactado en voz activa y en modo impersonal y de preferencia no se deberá citar textualmente sino hacer paráfrasis. Debemos de iniciar con el 2.1 que son las teorías de comunicación y recordar que este no es un glosario de términos inconexos sino que una relación de temas para enriquecer al lector en relación a los temas y teorías que estamos presentando en nuestra investigación y de la cual se respalda. El marco metodológico conserva los mismos elementos que nos trazamos en el proyecto de tesis, a diferencia que en el informe final este se redacta en pasado. Capítulo 4. Análisis y descripción de resultados. La función de este capítulo es presentar los datos obtenidos en la investigación realizada. Es el producto final del análisis y normalmente resume datos capturados y tratamiento estadístico. Debe ser claro, preciso y completo. Todo ello con base a pruebas de significancia estadística. En la investigación cuantitativa está compuesto por cuadros, gráficos y deben enumerarse y asignarle un título que los identifique. El estudiante y el asesor son los encargados de seleccionar la forma en que presentarán los datos obtenidos en una investigación cuantitativa. Ellos elegirán si es una gráfica circular o una gráfica de barras. Lo importante sí es de que debe de tener una presentación específica. La pregunta que realizamos debe de estar fuera del cuadro, enseguida el cuadro con las respuestas obtenidas, el total de las mismas y el porcentaje, y luego la gráfica de la forma que seleccionamos presentar la información. Es importante que este orden se dé para que visualmente se comprenda mejor el resultado obtenido. Cuando ya hacemos la interpretación de la gráfica, también es importante no limitarnos a repetir
lo que visualmente le estamos presentando al lector. O sea, no solo debemos de volver a narrar prácticamente el resultado cuantitativo, sino que debemos de agregar realmente una interpretación a lo que estamos presentando de acuerdo a los resultados que obtuvimos. El capítulo de discusión y análisis en la investigación cualitativa es dar a conocer resultados de las reflexiones y los conocimientos aportados por las personas entrevistadas o las acciones observadas, así como los análisis de contenido realizados. Esto depende de los intereses, la audiencia o el contexto. Así podrá ser formal, crítico, impresionista, analítico, literario, semiológico, fundamentado y otros. Los resultados se realizan mediante elementos que nos sirvan para organizar los datos de tal manera que el lector los pueda leer y relacionarlos. Trata de responder al quién, cómo, cuándo y por qué de las observaciones o resultados, anotando las respuestas en forma de explicación. Los resultados de la investigación cualitativa se pueden presentar de manera narrativa, explicativa y expositiva. Los mismos pueden estar compuestos por entrevista estructurada, guías de observación, ficha de análisis de contenido, FODA, pero es importante que cada uno de estos se numere y se le asigne un título que los identifique. Específicamente esto se recomienda cuando nosotros estamos realizando un análisis de contenido o semiológico. Las conclusiones constituyen las respuestas encontradas al problema planteado. Estas se derivan del contenido y análisis, especialmente de los resultados obtenidos, tanto cualitativos como cuantitativos. Adicional, debemos de procurar que cada una de las conclusiones responda a cada uno de los objetivos que nos hemos trazado. Deben estar en estrecha relación y responder a las preguntas que originaron la investigación. Es recomendable enumerarlas, agruparlas en orden lógico y redactarlas en párrafos cortos. También debemos de asegurarnos que en las conclusiones no se introduzcan elementos nuevos respecto al cuerpo de trabajo. Las recomendaciones son las sugerencias para establecer acciones que permitan mejorar la situación que se determinó a partir de los resultados obtenidos. Otro apartado importante en la tesis son las referencias bibliográficas, que como sabemos es la lista de los diferentes documentos que se utilizaron como referencia en la investigación. Esta se ordena de la A a la Z y debemos de incluir únicamente las que se mencionan en el contenido de la tesis. Así también tenemos la egrafía, que son las fuentes que se consultaron de forma digital y que también deben de ser incluidas en un apartado. Para mayor información pueden consultar las referencias bibliográficas y cómo se realizan en este mismo blog. Anexos. En este apartado debemos de incluir un modelo de los instrumentos utilizados para recolectar la información. O sea, podemos incluir el modelo de la entrevista estructurada, del cuestionario, de las guías de análisis de contenido semiológico o de discurso, así como las guías de observación. A continuación, les dejo el formato físico del informe final y los elementos que los conforman. Les deseo éxitos y espero que podamos encontrarnos en una próxima oportunidad cuando les describa la estructura del examen privado de tesis, así como los componentes del mismo.